Bueno, esta es la imagen en directo que nos llega desde el Círculo de Bellas Artes en Madrid, donde los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, está hablando este último, Unai Sordo, ahí lo ven, y los presidentes de SEOE y SEPIME han rubricado el acuerdo para subir los salarios, estableciendo, ya lo saben, esa subida del 4% para 2023, el 3% en 2024 y 2025, y además una cláusula de revisión del 1% en función de la inflación. Se había llegado a ese acuerdo, se lo habíamos contado, y hoy se hace oficial con esa firma de todas las partes. Bueno, volveremos a incidir en este asunto para ver quién va a poder cobrar este año esa subida del sueldo, quién va a recibirlo. ¿Qué tal? Buenos días. Las reservas de agua siguen cayendo en los embalses de todo el país en medio de esta pertinaz sequía que nos augura un difícil verano. Los embalses acumulan 5 semanas de descenso sin encontrar el respiro de una lluvia que no cae con fuerza. 2023 está superando a un 2022 que ya fue seco y comenzamos a encontrar imágenes que ilustran esta difícil situación con un río Ebro, el más caudaloso de España, que en algunos puntos parece haberse secado por completo. La imagen que nos muestra, por ejemplo, este río a su paso por Zaragoza, donde el caudal es el más bajo desde 1910. Escenas muy parecidas a las de otros ríos de Aragón y Cataluña. Algunos embalses llegan al 5% de su capacidad. Lo malo de esta situación es que algunos buscan agua de la forma que sea. La policía ha localizado más de 250 pozos y perforaciones para regar cultivos en la provincia de Málaga. Una práctica que vacía los acuíferos y que no hace sino empeorar el problema. En Estados Unidos falta un día, uno nada más, para que termine la vigencia del llamado Título 42, una norma aprobada con motivo del COVID y que permitía a este país expulsar rápidamente a los migrantes que traspasasen irregularmente sus fronteras. Los migrantes se están acercando precisamente a la frontera con la esperanza de que el fin de la norma les permita un acceso más sencillo, mientras desde el lado norteamericano están reforzando todos los pasos fronterizos para frenar esta posibilidad. Hoy veremos cómo se viven estas horas cruciales para miles de personas desde ambos lados de la frontera. Y un problema medioambiental más que está afectando a muchos negocios hoteleros en el Caribe, el sargazo. Muchas playas idílicas se están llenando de este alga que las ensucia y genera además un olor muy desagradable, tanto que muchos turistas se lo piensan antes de acudir a estos destinos. Las algas se recogen por toneladas en las orillas para tratar de limpiar un poco las playas. También hoy veremos que algunas playas de las islas se preparan para la posibilidad de algas de otro tipo que provoquen efectos similares. Y el otro conflicto, el conflicto que centra nuestra atención hoy, además del de Ucrania, es el de Sudán. Ya acumula más de 600 muertos y 5.100 heridos tras varias semanas de lucha armada entre los paramilitares y el ejército, que parece haber ganado un nuevo aliado. Los miembros de la tribu Benya, que ayer se movilizaron en las calles de Port Sudán para mostrar su apoyo al general Abdel Fattah al-Burhan. Los manifestantes exigieron armas para poder luchar junto al ejército, jurando lealtad a su líder. Otra de las consecuencias de la guerra es el hambre, que alcanza máximos con 19 millones de damnificados. El Programa Mundial de Alimentos ha anunciado que reanuda sus operaciones después de haberla detenido por la muerte de 3 de sus trabajadores. Naciones Unidas estima que 340.000 personas se van a ver beneficiadas. Además, desde la Agencia de la ONU para los Refugiados se afirma que unas 700.000 han huido de sus hogares por los combates. Según ACNUR, más de 150.000 han cruzado ya las fronteras del país. Bueno, también es noticia en Estados Unidos que Donald Trump ha sido declarado culpable de abusar sexualmente, aunque no de violar, a la escritora Elizabeth Jean Carroll. Así lo ha dictaminado el jurado de Manhattan, que también ha declarado a Trump culpable de difamación por estos hechos ocurridos entre 1995 y 1996. El expresidente deberá abonar 5 millones de euros por daños y perjuicios a la demandante. Los abogados de Trump
inmerso además en la campaña para la reelección presidencial, han apelado a esta condena. El expresidente no tendrá que pagar mientras no se resuelva este recurso. De Estados Unidos nos llegan estas imágenes, de Texas concretamente. Los ocupantes de un vehículo han salvado la vida por los pelos. Vean. Son esos que corren saliendo de ese coche que se había quedado parado en medio de la vía. La verdad es que parece un recurso cinematográfico, pero ocurre con más frecuencia de lo que creemos. Tras escuchar la bocina del tren, se bajaron corriendo del vehículo y huyeron despavoridos. Hay un tercero, ahí lo ven, que parece tomárselo con más calma. Ocurre segundos antes de que al final el tren efectivamente acabe chocando con el vehículo. Nadie resultó herido. No han sido los únicos que se salvaron por poco. Este incidente que van a ver ha ocurrido en Ohio. Ahí lo ven, un coche que circula por la carretera sin previo aviso termina estrellándose contra la terraza de un restaurante. El vehículo arrasó con las mesas, las sillas, se llevó incluso el toldo con él. Aunque el conductor inicialmente se dio a la fuga, se entregó a la policía poco después. Nadie resultó herido de gravedad. Bueno, vamos hasta Pakistán, donde el ex primer ministro ha sido detenido por presunta corrupción. ये जो आज मैं जा रहा हूँ वहाँ कोई पुलिस और रेंजर्स और FC Imran Khan, que minutos antes de ser arrestado decía sentirse preparado para ir a la cárcel. El líder pakistaní fue detenido por agentes frente al Tribunal Supremo. Khan ha estado implicado en numerosos casos de corrupción, ha evadido por ahora los juicios alegando problemas de salud. Claro, tiene muchos partidarios y su arresto ha desatado una ola de protestas. Al menos 4 personas han muerto, decenas han resultado heridas durante las movilizaciones callejeras. 3 de las 4 provincias pakistaníes han prohibido todas las concentraciones después de que se produjeran enfrentamientos entre partidarios de Khan y la policía. Ha habido bloqueos de carreteras y asaltos a edificios militares. Naciones Unidas denuncia más de 200 ejecuciones en Irán en lo que va de año. So far this year, over 10 people are put to death each week in Iran. Bueno, según la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el régimen de Teherán ejecuta a 10 personas cada semana. Esto es más de una persona al día. Unos datos que ha calificado como aterradores. A este ritmo, la cifra podría igualar las 580 ejecuciones que se llevaron a cabo en 2022. Y en Túnez, un miembro de la Guardia Nacional ha acabado con la vida de 4 personas en las inmediaciones de una sinagoga. El atacante utilizó su arma para abrir fuego contra 2 compañeros y varios visitantes. Se desconoce el motivo del atentado, que ha dejado al menos 9 heridos. El ataque se produjo cuando cientos de fieles participaban en la peregrinación judía anual a este lugar. La última hora desde Ucrania es el anuncio de militares de este país que aseguran que la brigada rusa de Bakhmut, anunciada por el jefe del grupo Wagner, está huyendo de la zona de guerra. Es información que llega de parte, habrá que confirmarla, pero si esto fuese cierto, sería un masazo, justo un día después de que el Kremlin tratase de demostrar su fuerza en el desfile de la victoria. Pero algunos piensan que también mostraron sus carencias y se basan en esta imagen. Miren, este es uno de los modernos tanques que desfilaron ayer, mejor dicho, hace 2 años en el desfile. Los más modernos, los T-90 del ejército ruso. Pero ayer solo desfiló un tanque, este T-34 de la era soviética, construido en los años 40. Lo que da que pensar que o bien la organización del desfile quiso dar un toque vintage, o lo más probable, que todas sus unidades estén en el frente de batalla, al menos las que queden operativas. Un desfile sin aviones, con un solo tanque, muchos menos soldados y de apenas 1 hora de duración. Así fue la deslucida celebración militar de Putin en Moscú para conmemorar la victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. En su discurso, el presidente ruso aseguró que es Rusia quien está siendo agredida. Против нашей Родины вновь
Una verdadera guerra se libra una vez más contra nuestra patria. Luchamos contra el terrorismo internacional, manifestaba el mandatario ruso. A pesar del temor en todo el país por un posible ataque ucraniano durante las celebraciones, lo único que explosionó durante la jornada fueron estos fuegos artificiales sobre Moscú al caer la noche. Al mismo tiempo, la presidenta de la Comisión Europea insuflaba ánimos a Zelensky en su quinta visita a Kiev desde el inicio de la guerra. El agresor ya ha fracasado dramáticamente. Ucrania ha resistido el ataque y está contraatacando con éxito, le decía Ursula von der Leyen. Nuestros esfuerzos por una Europa unida por la seguridad y la paz deben ser tan fuertes como el deseo de Rusia de destruir nuestra seguridad, nuestra libertad, nuestra Europa, le contestaba el presidente ucraniano. Estados Unidos y Reino Unido también volvían a mostrar su apoyo a Ucrania. Continuaremos brindando ayuda financiera y militar el tiempo que haga falta, aseguraba el ministro de Exteriores británico. A todos nos gustaría ver que la guerra termine lo antes posible sin hacer concesiones que afecten a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, subrayaba el primer ministro holandés en su visita a Brasil. Su homólogo brasileño apuesta por el diálogo para lograr la paz. El contrapunto lo ponía el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Asegura que Rusia prevalecerá en su lucha contra lo que describió como imperialistas. Bueno, la ONU confirma que Rusia ha reanudado la inspección de barcos que permite la exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro. 64 buques, en todo caso, permanecen aún en aguas de Estambul bloqueados hasta ser inspeccionados por el personal ruso, que no se lo está tomando con prisa, precisamente. Hoy todas las partes que firmaron ese acuerdo se vuelven a reunir en Ankara para tratar de prorrogarlo más allá del 18 de mayo. Y un periodista caído en el frente, ahí lo ven, de la agencia France Press, se llama Armand Soldin, y ha muerto durante un ataque con cohetes en el este del país. El reportero tenía 32 años, perdió la vida tras un bombardeo ruso en Chasiv Yar, a pocos kilómetros de Bakhmut. Soldin se encontraba junto a otros 4 compañeros de la misma agencia y varios militares ucranianos que sí lograron salir ilesos del ataque. Bueno, volvemos a nuestro país con otra de las noticias del día. En el Congreso de los Diputados, donde tiene lugar esta mañana una nueva sesión de control del Gobierno. En ella se ha anunciado que mañana habrá un Consejo de Ministros extraordinario para tomar medidas y luchar contra la sequía. Además, y entre los clásicos reproches entre partidos, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha avanzado que según los datos económicos que maneja, en el segundo trimestre del año continuará el fuerte crecimiento económico de nuestro país. Calviño también ha valorado positivamente que empresarios y sindicatos hayan llegado a un pacto para mejorar los salarios. Los escenarios que incorporamos nos garantizan nuestro bienestar. Un pacto que se ha firmado hace tan solo unos minutos. Han podido firmarlo precisamente los sindicatos Comisiones Obreras y UGT junto a la patronal COS-PYME, estableciendo la subida de salarios del 4% en 2023, 3% 2024 y 2025. Hay además una cláusula de revisión del 1% en función de la inflación. A esta firma no ha acudido ningún miembro del Gobierno. Sobre esta ausencia ha hablado esta mañana Yolanda Díaz, que le ha querido restar importancia. Que es realmente Bueno, esto era hace unos minutos, pero a esta hora todavía se está llevando a cabo ese acto. Ahí está hablando, por ejemplo, el líder de comisiones, Pepe Álvarez, está el líder de UGT, mejor dicho, Pepe Álvarez, que está pues hablando después de la firma. Hablaba también hace un momento el líder de comisiones obreras, Unai Sordo, lo han podido ver en directo, sobre este acuerdo tan importante para millones de trabajadores en nuestro país. Y el conjunto del país. Finalmente, hay que leer... Claro, muchas personas ante la firma de este acuerdo han mirado rápidamente sus nóminas a ver si ya el mes que viene se refleja, pero probablemente esto no sea así o no sea así en todos los casos. Vamos a preguntar por estas cuestiones a Héctor Fajardo, secretario de organización de UGT Canarias. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bueno, probablemente muchos miren la nómina esperando que ya se refleje ese 4%, pero no va a ser así. ¿A quién le va a subir el sueldo este año, Héctor? Bueno, esto es un acuerdo, es el acuerdo previo a la aplicación de estas subidas salariales en los próximos convenios, en los próximos acuerdos negociadores que se lleguen con las empresas, teniendo en cuenta que este quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva supone un marco de referencia para partir desde este punto, partir ahí y empezar a negociar los próximos convenios que tengamos que negociar, las tablas salariales que se abran a partir de ahora, tener como marco de referencia el 4% para 2023, el 3% 2024, 3% 2025, además, con un 1% adicional si el IPC, los precios suben, están por encima de estas cantidades pactadas, de este porcentaje pactado. Por lo tanto, nosotros esperamos que a corto plazo esas nóminas, como bien decía, esas tablas salariales empiecen a experimentar incrementos, los incrementos pactados con la patronal. Este era un acuerdo que nosotros esperábamos desde hace mucho tiempo. De hecho, ya habíamos anunciado movilizaciones y acciones de protesta o acciones para presionar a la patronal para llegar a un acuerdo, y nosotros nos congratulamos de verdad que los empresarios hayan tenido algo de altura de mira para llegar a un acuerdo en este sentido, porque entendemos que si los incrementos empresariales, los beneficios empresariales se han incrementado, incluso en algunos casos se han doblado con respecto a 2021, entendíamos también que las rentas de la masa social, ¿no?, de la masa social mayoritaria, las rentas del trabajo, también tenían que seguir creciendo, tenían que crecer conforme a este incremento de los beneficios. Por ejemplo, quien ya haya negociado su convenio no va a haber reflejado esta subida hasta que toque revisar el convenio de nuevo, ¿es así? Exacto. De todas formas, en todos los convenios colectivos se permite, en momentos determinados, si las dos partes están de acuerdo, se pueden abrir lo que son parcelas del convenio para negociar. En este caso se podrían abrir las tablas salariales, para negociar esas tablas salariales. También, por otra parte, muchos de los convenios que se han ido firmando, de hecho nosotros teníamos una de nuestras apuestas de las organizaciones sindicales de clase, como la UGT, una de las apuestas es establecer cláusulas de revisión salarial en los convenios. Y esas cláusulas de revisión salarial van a permitir que se abren, normalmente se abren al año de la vigencia del convenio o a los 2 años, según se pacte en ese convenio, van a permitir que estas actualizaciones salariales se puedan meter en estas revisiones, en estas cláusulas de revisiones salariales. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Ya queda la pelota, por así decirlo, en manos de los negociadores de los convenios, en todo caso. Héctor, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, más medidas económicas que se están aprobando estos días. El presidente, Pedro Sánchez, ha fijado su objetivo en estas últimas semanas en situar el acceso a la vivienda como bandera de sus políticas. El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas. La principal, quizá esos avales que va a dar el Instituto de Crédito Oficial para la compra de la primera vivienda para personas menores de 35 años y algunas más que vamos a ver. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, explícanos un poco en qué consiste esta medida. Bueno, esta medida consiste, como tú acabas de decir, en dar facilidades a esas personas menores de 35 años, también a familias con hijos que precisamente no tienen rentas del todo bajas, son gente que tiene trabajos estables, que tiene su renta, pero que a lo mejor no tiene un ahorro suficiente para acceder a ese aval que pide una hipoteca, a esa entrada que pide una hipoteca, ¿no? Para dar la entrada del piso. Así ¿no? que lo que hace el Instituto de Crédito Oficial es precisamente avalar ese 20%. La hipoteca quedaría, bueno, la hipoteca es la cantidad que sea, pero un 20% de esa hipoteca la avala por lo menos el Instituto de Crédito Oficial. Bien, ¿a quién va destinada? Pues como decíamos, a personas menores de 35 años, se supone que mayores de 18, eso también, ¿no? Tienen que ser mayores de edad, pero también a familias con hijos. Enseguida iremos con esas familias. Estos menores de 35 años tienen que tener unos ingresos, bueno, que no son ingresos bajos, hasta 37.800 euros brutos al año. Si son 2 personas, por ejemplo, si son una pareja, se multiplica por 2 esa cantidad. Y lo que te decía de las familias con hijos, vale, si son 2 personas, por ejemplo, una familia con padre-madre, madre-madre, lo que sea, ¿no? 37.800 euros por 2, pero si tiene hijos también hay un corrector que hace que esa cantidad, esos ingresos brutos anuales suban. Por tanto, para esas familias que tienen o esas personas individuales, incluso también para familias monoparentales, que tengan ingresos suficientes para poder asumir una hipoteca, pero que a lo mejor le falta el ahorro ahora suficiente para acceder a ese aval. Efectivamente, lo que a veces es lo que falta
es ese dinero, ese préstamo para la entrada. Bueno, esto para las compras, ¿no? Pero también se busca potenciar o avalar de alguna manera el alquiler. ¿De qué forma? Y esto también se aprobó ayer. Hemos escuchado durante las últimas semanas muchos paquetes de viviendas para vivienda social. Bueno, ayer se aprobó uno también a través del ICO de otras 43.000 viviendas. Y aquí vamos sumando miles y miles de viviendas. También se aprobó ayer en el Consejo de Ministros esa cesión de terrenos del Ministerio de Defensa también para viviendas sociales. Y tenemos más, ¿no? Y lo que hablamos la semana pasada también, o hace un par de semanas, ese Banco Malo, esa Sareb que cede 50.000, se quiere conceder esas 50.000 viviendas, tanto viviendas que ya existan como que se puedan rehabilitar, incluso que se puedan construir. Aquí tenemos miles y miles de viviendas, estas sí, destinadas al alquiler social. Por tanto, las anteriores para la compra de viviendas, esas familias que se lo pueden permitir, y estas sí que destinadas al alquiler social para personas con rentas más bajas. Claro, algo curioso de estas medidas es que dividen a los socios de gobierno. Otra vez que se muestran pues, contrarios, básicamente opuestos en cuanto a estas medidas que ha aprobado el Gobierno. Sí, y es lo que está siendo recurrente las últimas semanas. Es verdad que estamos ahí en una pre-campaña electoral, que también hay elecciones generales a finales de año. Bueno, efectivamente, PSOE y Unidas Podemos separados en esta medida en concreto, en esta de la del ICO, el aval del Instituto de Crédito Oficial. Vamos a escuchar a la ministra, precisamente de Agenda Urbana, defender la medida ayer y señalar esas personas que accederán a estos avales. Son personas, son jóvenes, son familias que tienen solvencia, que tienen capacidad financiera para poder comprar una vivienda, pero que en su caso no disponen del ahorro necesario para poder ofrecer la entrada que les solicita la entidad bancaria. Bueno, esto por parte, Roberto, del sector PSOE del Gobierno, pero también Unidas Podemos, su portavoz en el Congreso, Echenique, se pronunció ayer de esta forma. Vean. Todavía está a tiempo de rectificar y de seguir y de continuar por la vía de las políticas de vivienda como las que hay en la ley de vivienda, ¿no? Que nosotros pensamos que ese es el camino, y no hinchar el endeudamiento y una posible burbuja de los precios. Ya hay informes en países de nuestro entorno que dicen que es una medida que tiene un impacto negativo. Bueno, pues uno de esos precedentes es el Reino Unido. ¿Cómo les ha ido a los ingleses? Porque hace casi 10 años que han aprobado esta medida, ¿no? Sí, efectivamente. En 2003 entró en vigor una medida similar. En ese caso no era un aval, sino eran préstamos directamente que se daban a las personas, eso sí, con esos niveles económicos parecidos a los españoles, que querían acceder a su primera vivienda. Aquello se llamó el Help to Buy. Help to Buy es esa medida, cumple justo 10 años y ahora está siendo revisado. Incluso en el Parlamento del Reino Unido hay un informe que dice que no ha traído las consecuencias positivas que se esperaban. Algunas sí, algunas positivas sí. Hay gente que ha accedido a la vivienda, pero entre las negativas, algo que se teme también en España, que esa medida infló los precios. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, porque es precisamente lo que no se quiere conseguir. Gracias, Antonio. Hacemos una pausa. Antes queremos que vean un río que no muestra su imagen habitual, porque estamos hablando del río más caudaloso de España, el Ebro. Bueno, así por lo menos lo estudiamos en su momento, pero no es esa ahora la imagen que nos muestra. Este es el Ebro muy cerca de Zaragoza, donde ven que la parte seca es casi mayor en algunos puntos que la parte que trae agua. Bueno, una imagen que es muestra de la sequía que estamos padeciendo en este país, que vamos a comentar dentro de un momento. No tardamos. Volvemos en Atlántico Noticias hablando de esa propuesta del Gobierno de avalar la primera compra de vivienda, sobre todo de los más jóvenes. Jaime Pérez Luque dirige la Cátedra de Mercados Inmobiliarios en la Escuela de Negocios ESP. Es autor del libro Construcción de Vivienda Asequible. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Placer. Encantado de tenerle aquí. Gracias por atendernos. En el Reino Unido hemos visto que hace tiempo que se lleva años implantando este sistema. ¿Cuál es el resultado una década después? Sí, es correcto. En el Reino Unido se implantó en 2013 y fueron unos resultados un poco perversos, en el sentido que fue un programa similar a lo que se ha anunciado, es el 20% de ayuda a las familias que iban a comprar la casa a través de con una hipoteca, donde las familias solamente aportaban el 5%, por lo cual
les resultaría más sencillo. En total pusieron unas 200.000 viviendas al final a través de esta medida, y el problema fue que los precios subieron un 6%, entonces al final se hizo el mercado muy inasequible para los que en principio debería ser asequible. Estas medidas son perversas en el sentido que van en contra de lo que se quiere intentar conseguir. Claro, el resultado fue pues, una pérdida de alrededor de unos 200 billones de libras esterlinas en estas hipotecas que al final pues, tuvieron el efecto indeseado que acabo de describir. Claro, lo que se busca precisamente es que bajen los precios y que la vivienda sea más asequible, ¿no? Ese sería el objetivo. Sí, puesto de otra forma, en el momento que hay más dinero, que el gobierno pone más dinero para la compra de vivienda o incluso para el alquiler, el mercado lo entiende y el mercado captura ese excedente subiendo los precios. En el momento que suben los precios, al final lo que haces es que la medida es ineficiente. Claro, porque viene a decir a lo mejor el vendedor, bueno, te pongo este precio, pero ya cuentas con el 20% que te van a dar un poco, ¿no? Correcto. Claro. Correcto. Claro, y al final es un problema global, ¿no? Determinadas zonas de ciudades especialmente tensionadas donde el alquiler y la venta de vivienda, no digamos, empieza a escapar un poco de la clase media, ¿no? Sí, como bien has dicho, es un problema global, afecta al mundo occidental. En Estados Unidos es un drama en muchas ciudades. Es el problema de la asequibilidad de la vivienda, que se define de tal manera que si un individuo no es capaz de dedicar 30%, menos de 30% a la vivienda, bien sea a su hipoteca o bien sea al alquiler, se dice que es una vivienda inasequible. Entonces, después de la gran crisis financiera donde se cortó el crédito a los consumidores para acceder a hipotecas de forma masiva, hubo gran parte de los consumidores que fueron al otro mercado, que es el mercado del alquiler, aumentó mucho la demanda y se volvió muy inasequible el mercado. Afecta tanto a Estados Unidos como a Europa. Es la política pública número uno hoy en día en el mundo occidental para las alcaldías de París, de Londres y muchas otras ciudades en Estados Unidos también. Es el gran debate, ¿no? ¿Qué hacer con la vivienda? Y desafortunadamente pues se recurren a muchas medidas que son de corte populista, de tal manera que si observan que hay un problema, precios altos, pues se regula, ¿no? Se regula el precio y eso crea una fricción enorme en el mercado. Jaime, ¿algún país, alguna ciudad ha tomado medidas que estén funcionando, que se haya podido comprobar que estén funcionando? Sí, ahí en Estados Unidos hay dos programas que conozco muy bien porque estuve trabajando muy de cerca con ellos en Estados Unidos, que son lo que se llama el TIF, el Tax Increment Financing, y el programa LIHTC, que son créditos fiscales para los constructores. De alguna forma, de forma resumida, lo que se hace es una inyección de capital en el proyecto de construcción de tal manera que disminuye las necesidades de financiación del constructor. Y eso en un mercado competitivo hace que bajen las rentas del alquiler porque se ofrece más vivienda y el constructor necesita menos retorno para conseguir el que es el proyecto viable. Entonces, la propuesta es incentivar a la oferta, que en este caso son los constructores, a través del mecanismo de mercado. Es decir, no hace una distorsión exógena que imponga ciertos límites a los precios o que sea el propio Estado construir vivienda cuando no sabe construir vivienda. A ver, no sé si he entendido bien. Jaime, lo que están haciendo estos países es dar esos préstamos a los constructores en lugar de a los compradores. ¿En lugar de a los compradores? Correcto, porque cuando lo das a los compradores, el vendedor sabe que hay más dinero y lo extrae a través del precio. Lo que hace es subir el precio. Entonces, el dinero se tira, o sea, va el dinero del constructor. Mientras que si lo que haces es disminuir la necesidad de financiación del constructor, en vez de necesitar 5 millones, necesita 4, lo que hace en un mercado competitivo es al final es bajar las rentas. Ya. Entonces eso incentiva la oferta. Creo que aquí es más oferta y a menos precio. No, yo no dudo de que pueda servir, pero me llama la atención porque yo me imagino el titular del gobierno que se atreva a dar préstamos a los constructores en lugar de dárselos aparentemente a quien más lo necesita, ¿no? Sí, es una medida, entiendo el punto, ¿no? Es políticamente potencialmente incorrecto, pero es el mecanismo de mercado. Al final lo que se trata es de ayudar a la población vulnerable. Y la población vulnerable en España
es un gran porcentaje de la población. Estas medidas se conoce y se conoce el impacto y las consecuencias. Hay estudios, lo que os acabo de contar es un estudio de la London School of Economics que está científicamente probado. Por lo tanto, el objetivo aquí de un gobierno es traer la medida que mejor funcione, independientemente y hacer una parte pedagógica de la medida y por qué y cómo va a funcionar. Evidentemente, Jaime, tenemos que tener una administración formada. Disculpe que le interrumpa, pero acaba de llegar una noticia de última hora. El Banco de España ha advertido ahora mismo de que algunas de las medidas incluidas en la futura ley de vivienda, como el control de rentas, podría generar efectos indeseados. Esto lo acaba de decir ahora mismo el Banco de España, un poco en esa línea. Supongo que esos efectos indeseados son los que usted dice, que precisamente lo que haga sea encarecer la vivienda. Sí, eso, o sea, por una parte lo que yo mencionaba eran los avales, los préstamos ICO a la hipoteca. Eso es una parte que es indeseado. Por otra parte, el control de rentas también es indeseado. Hemos hecho un estudio, por ejemplo, en Cataluña, que adoptaron un control de rentas a nivel masivo en 60 municipios de Cataluña, donde probamos que la oferta de alquiler cae hasta un 30%. O sea, no solamente la oferta de alquiler cae un 30%, sino que el precio del alquiler, o sea, los alquileres, es verdad que al principio bajan porque estás obligando por ley a bajar, pero a los 12 meses la diferencia con las zonas no controladas desaparece. Es decir, es una medida totalmente ineficiente e ineficaz. O sea, no tiene el objetivo, no cumple el objetivo que tiene que cumplir. Entiendo. Bueno, pues es una forma de ver esta situación que, claro, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ahí están los titulares, después está a ver si funciona realmente. Lo veremos. Jaime, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, un saludo, Roberto, gracias. Bueno, a tan solo un día de que finalice el título 42 en Estados Unidos, la derogación de esa norma se vive de dos maneras distintas, al norte y al sur de esa enorme frontera que comparten Estados Unidos y México. Esa es la frontera, miles de kilómetros donde se van agolpando los inmigrantes. ¿Qué está ocurriendo en el norte de la frontera, en la parte estadounidense? Pues que está agilizando las deportaciones de migrantes que hayan entrado de forma irregular. Es lo que ha sucedido en las últimas horas, por ejemplo, en El Paso. Esta localidad del estado de Texas, muy cerca de la frontera. En este momento los agentes estaban despertando a decenas de migrantes que dormían en el suelo para comenzar el camino de la expulsión lo antes posible. Más de 2.000 personas están hacinadas en campamentos por fuera de esta iglesia. Por ejemplo, los agentes les informan que tienen poco tiempo para entregarse. Muchos han decidido hacerlo porque cabe la posibilidad de que sean liberados para permanecer en Estados Unidos mientras la justicia analiza cada caso. Van a escuchar el caso de dos de ellos que han decidido entregarse a los agentes. Voy a ir a entregarme voluntariamente con el documento que ellos me entregaron. Pero yo sí me quiero entregar de una vez. Esta es una decisión que puede pasar muchas cosas. Podemos ser expulsados, podemos ser deportados o podemos ser dejados. Me viene la obligación de entrar para resguardar mi vida. Pero mi país está mal. En el país mío de Venezuela no se puede vivir. Entonces, por eso crucé en este momento por miedo, ya que hemos estado perseguidos. Bueno, es enorme, lo acaban de oír, la cantidad de venezolanos que huyen de su país y que están tratando de entrar como sea a Estados Unidos. Miles de personas lo han conseguido y lo acabamos de ver, no saben si serán o no deportados. Nos da más detalles desde Texas, Jorge Agobián. Si ayer sentían temor, hoy aseguran sentir mucho más. Muchos de los migrantes que se encuentran acampando desde hace varias semanas a las afueras de la iglesia Sagrado Corazón aquí en la ciudad de El Paso, Texas. Y esa preocupación se debe al anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de que a partir de hoy realizará operativos especiales específicamente en esta ciudad para detener y también para expulsar a migrantes que se encuentren de manera irregular acá y que no tengan basamento legal para permanecer en Estados Unidos. Muchos el día de hoy se despertaron con esta noticia de este nuevo operativo y algunos decidieron incluso entregarse a una puerta de entrada a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Otros aquí buscan la manera de encontrar un beneficio migratorio en tiempo récord. El gran reto para ellos, los comentaban, era encontrar
entre 10 o 20 dólares en algunos casos para completar el costo de un boleto de autobús y dirigirse hacia esas ciudades y continuar sus procesos migratorios. Desde el 1 de mayo, la ciudad de El Paso declaró el estado de emergencia ante lo que prevé será la llegada masiva de migrantes en los próximos días de manera irregular. Eso traerá consecuencias, entre ellos la prohibición de reingreso al país durante 5 años. Bueno, pues esta es la situación en ese lado de la frontera a 24 horas de que termine el título 42. Pero nos vamos del norte al sur de ese borde, al otro lado del problema. En Tijuana, en México, no dejan de llegar migrantes que creen que con el fin del título 42 se va a facilitar su entrada a Estados Unidos. Lo cierto, recordemos, es que el gobierno norteamericano ha dicho que esto no significa que las puertas se hayan abierto, no se va a permitir, dice, la entrada de forma irregular bajo ningún concepto. Según los agentes, no habrá cambios significativos tras acabar esa medida implantada desde el gobierno de Donald Trump. Muchos, en todo caso, dicen que lo van a intentar. Las razones que les llevan a ellos son muchas, desde persecuciones políticas hasta violencia, hasta problemas económicos serios. Espero que pueda pasar a Estados Unidos porque yo también tengo un hijo allá de 18 años y pues quiero estar con mi peladito, ¿me entiende? Estamos a la espera, pues por lo que se acaba el decreto 42, el artículo 42, entonces se nos hace más difícil después creemos, para el paso. El borde entre ambos países es de unos 3.000 kilómetros. Tijuana está hacia el oeste, al este, cerca del Caribe. La situación es muy parecida en ciudades como Reynosa o Matamoros. Diariamente están llegando entre 400, 450. Albergues de migrantes a lo largo de la frontera norte de México ya están a su capacidad, debido a una oleada de migrantes que ha llegado antes de que expire el título 42. Tenemos familias chinas, tuvimos una familia chechena, tenemos familias rusas y tenemos familias de todo el mundo. Debido a que no hay espacio en los albergues, familias migrantes se ven en la necesidad de establecerse y acampar en la calle. Está hecha pues de 2 cobijitas, una ramita que tenemos ahí parada. Y bueno, los otros trapitos y con piedras. En casas abandonadas, en carros abandonados, en la calle. No hay lugar donde ponerlos, incluso aquí en el campamento, pero también carpas ya son insuficientes. Solo en los 2 albergues de Senda de Vida en Reynosa, la población migrante ya suma 8.500. Viven en carpas y con el desafío de programar una cita a través de la aplicación CBP One. Que nos apoye, presidente, porque aquí mire cómo estamos. Tenemos hijos, tenemos familia. Y allá en Venezuela ahorita, eso tenemos una persecución. Pero en Matamoros es otra realidad. Miles de migrantes venezolanos se han aventurado a cruzar el Río Grande antes del fin del título 42. Su esperanza es ser recibidos, ya que tienen temor al título 8, que tiene medidas más estrictas para ellos. Oye, yo quiero entrar por el puente porque yo tengo mis 2 niñas y yo quiero esperar por entrar por la puerta grande, como se dice, pero si no te da la aplicación, no te da, entonces ya te desespera y dices, no, mañana me tiro. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Bueno, pues estaremos muy atentos a esta situación que, como les hemos dicho, cambia mañana. Mañana se anula ese título 42. Seguimos en el continente americano con otro problema que puede afectar al turismo de la zona del Caribe. Fíjense en este mapa que les vamos a mostrar, que muestra precisamente toda esa zona del Caribe. Cada uno de esos puntos en color rojo y amarillo muestra zonas de la costa de varios países, como pueden ver, donde hay una playa afectada por el sargazo. Cada punto es al menos una playa afectada, un alga que llega por toneladas a la costa, que está amenazando a hoteles y negocios por lo molestas que son para el visitante. La presencia de sargazo mantiene en vilo al Caribe. Desde que esta masa muerta se posara sobre sus costas, sus playas han dejado de ser paradisíacas. El sargazo, mírelo cómo está en la actualidad, que se está pudriendo, que nadie lo saca de aquí de la playa. El mal olor de estas algas provoca incomodidad entre los turistas. Los comerciantes temen que los acaben ahuyentando. Muchos turistas no están entrando a la playa porque eso nos está afectando a todos los cachiqueros. Carlos es el dueño de un restaurante en Guayacanes. Por iniciativa propia ha decidido limpiar la parcela frente a su negocio. Nosotros nos está afectando fuertemente. En estos días la gente ha estado bajando, pero cada vez que vienen se van. Los pescadores de las zonas costeras denuncian cuantiosas pérdidas, se quejan de que no pueden lanzar las redes al mar y que los motores de los barcos sufren las consecuencias. Quema los registros a los motores
y a veces le corre la hélice y le parte los ejes. Y tengo una capa grandísima que llega hasta kilómetros y los pescadores por más buscando espacio para poder pescar que va, no hallan nada. No podemos pescar, que no podemos tirar un cordel porque la basura nos lo impide. El motor primeramente se ahoga y cuando tú te calculas un lugar para alquilar su ancla o su garrafón, para trabajar, la fibra no baja. En Santo Domingo, varias plantas de energía eléctrica se han visto afectadas. Incluso la flota de la Ocean Race se ha visto obligada a sortear el sargazo durante su agotador viaje alrededor del mundo. Bueno, ya ven que es un problema que va incluso más allá del turismo, pero es que de eso viven muchos de estos países en la costa del Caribe. Alguien que sabe bien sobre este asunto es Serafí Mercadés, director gerente de la empresa española Beach Trotters, especializada en maquinaria para la limpieza de las playas y que ha podido recorrer, ¿verdad, Serafí, muchas playas afectadas por este problema? Sí, hola Roberto, gracias por esta oportunidad. No, gracias sí, a ti por tu tiempo. Realmente es un gravísimo problema en todo el Caribe. Ya desde el año 2015 se empezaron a detectar los primeros arribazones a las playas mexicanas, de República Dominicana, Puerto Rico, etcétera. Y ya ahí empezó el problema y continúa. Claro, el problema es tan simple, se puede resumir en una frase que hemos visto en uno de los vídeos: el paraíso deja de serlo, porque estas algas afectan no solo al paisaje, sino además creo que desprenden un olor bastante desagradable. Sí. Fíjate que cuando el alga llega a la playa y se deposita, por la acción normal del sol, esa alga se muere y se seca. Al secarse, se desprende un olor de huevos podridos, para entendernos, olores féticos, que es un olor producido por al reventarse las bolitas que mantienen el sargazo flotando. Porque el sargazo no es una alga normal que vive al fondo del mar y cuando muere sale y llega a la playa y no pasa nada, sino que el sargazo vive constantemente flotando en el agua. Y por eso al llegar a las zonas y muere, ahí es cuando se desprende ese olor. Claro, estos son miles de toneladas de algas. ¿Se puede luchar contra esa masa? ¿Se puede evitar de alguna manera que llegue a las costas? Mira, hasta ahora se pensaba, bueno, pues se retiraba a mano, pues enviaban a un montón de personas con una escoba y una carretilla para retirarlo. Eso es agotador, eso es inhumano, eso no puede ser. Y ya nosotros desde hace años estamos trabajando con unas maquinarias especialmente creadas que utilizan un método que se llama el método de Scarbat. Ese método levanta el sargazo, lo golpea, saca la arena, lo pasa dentro de la máquina, lo criba y luego ya retiras perfectamente sargazo. Dile sargazo limpio, para entendernos, sin arena. Porque otros métodos que son ineficientes, de verdad, están erosionando mucho las playas. Hay muchos hoteles, por ejemplo en República Dominicana, en Punta Cana, que puede ser que se queden sin playa por culpa del sargazo. Pero esto ha pasado también en México. Entonces, una mala gestión de la retirada está provocando problemas. Y una buena gestión, pues como mínimo, no está manteniendo las playas. Por suerte, ya hay muchos hoteles que son conscientes de esto y están trabajando de forma muy correcta en la retirada del sargazo. Claro, esto en la misma playa, en la misma costa, que es donde los hoteles a lo mejor tienen capacidad, pero este problema va más allá. ¿Es posible actuar con más recursos, supongo, frente a este alga mar adentro? Sí. Fíjate, nosotros hemos estado trabajando con unos astilleros españoles, de hecho estamos trabajando con ellos para la creación de unos buques, que son buques especializados que pueden ir en alta mar. Dile a lo que se llama la persecución del sargazo, ¿no? O sea, a la caza o a la pesca del sargazo. ¿Por qué? Porque si lo cazas en alta mar o lo pescas en alta mar, pues evitas primero que llegue a la costa e evitas otra de las cosas importantísimas. Tú sabes que el sargazo se reproduce a una velocidad enorme. Cuando encuentra aguas calientes y con buenos nutrientes, como es el caso del Caribe, pues el sargazo va creciendo, va viviendo, y los científicos han calculado que a los 15, 20 días este sargazo se dobla. Entonces, si tú haces una labor preventiva y lo pescas en alta mar, pues oye, estás mitigando muchísimo el problema de la costa.
Claro. Pues, esto es así, ¿eh? Bueno, pues ahí están los problemas y las soluciones para esta cuestión. Veremos si se va logrando. Ahí están Beach Trotters trabajando en ello. Serafí, no nos queda tiempo para más. Muchas gracias por habernos atendido. Nada, si cualquier cosa que quieras, la ampliamos. Venga, muchas gracias por habernos dado su tiempo. Vamos a ver también cómo vienen los compañeros de Ponte al Día en esta jornada de miércoles. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Roberto. Muy buenos días. Pues hoy en Ponte al Día nos hacemos eco de la denuncia que nos llega desde los vecinos de San Juan de la Rambla, en el norte de la isla de Tenerife. Aseguran que un rebaño de cabras está pastando a sus anchas por las inmediaciones de esa localidad, acabando con buena parte de sus cultivos. Es más, esos vecinos van mucho más allá y aseguran que esas cabras ni siquiera son de San Juan de la Rambla, sino de otro municipio del norte de la isla de Tenerife. Vamos a estar allí para escuchar a esos vecinos. También estaremos en Buenavista del Norte, muy pendientes de la situación límite de una veintena de vecinos que temen ser desahuciados de las viviendas donde viven, todo por el cambio de titularidad de esos inmuebles. Ahora son propiedad de un fondo buitre. También estaremos ahí escuchando esa denuncia de los vecinos, pero hay más, claro que sí. Por supuesto, y la jornada también pasa por las inclemencias del tiempo, fuertes vientos, oleaje, también calor. Vamos a darles con todo lujo de detalles la previsión del día de hoy, de mañana, de lo que resta de semana. Incluso hasta la isla Colombina se han llegado a superar rachas de viento de más de 100 km/h. Les vamos a explicar todo y por supuesto vamos a estar hablándoles de las imprudencias que cometemos al volante, porque estas últimas horas en Canarias tenemos imágenes impactantes que están viendo aquí en pantalla. Vamos a hacer pues un recopilatorio largo y tendido y más asuntos aquí para ponerles al día. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, nosotros vamos a hablar ahora de la sequía en todo el país. Los datos de la reserva hídrica ya han salido, siguen siendo malos. ¿Qué tal, Emilia? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Salen cada martes y esta vez siguen yendo a la baja y llevan 5 semanas consecutivas. A día de ayer los datos de la reserva hídrica en nuestro país están al 48,9%. Esto es un 0,7% menos que la semana anterior, que parece poca cosa, pero son realmente 405 hectómetros cúbicos, que son nada más y nada menos que 405.000 millones de litros. Siguen cayendo esos datos, son casi 2 puntos por debajo del 2022, que hasta ahora era el año donde los embalses habían ocupado menos capacidad, y casi 20 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. Imagínate cómo vamos. Vamos a seguir con estos datos porque la verdad es que son bastante llamativos. La sequía está afectando a estas imágenes que vamos a ver, lo vamos a ver a muestra a prueba de dron desde arriba, cómo se ve, por ejemplo, el norte de Cataluña. Así están muchos de sus embalses, a una capacidad asombrosa. El río, por ejemplo, el embalse de Riab está al 5,69% y este es el embalse que le da agua potable, por ejemplo, a Lérida. Imagínate cómo puede estar esa zona, o lo que está sufriendo no solo ya los habitantes de esa zona con restricciones, sino también el campo. Este embalse en el 2022 estaba al 44% y hace 10 años estaba al 80%, con lo cual pues las consecuencias están siendo realmente graves. Afortunadamente hoy está lloviendo en Cataluña, pero no creemos, hoy bueno, sí, pero no creemos que mucho eso va sirva, a tener que llover para rellenar exacto, eso, sirva para paliar esta calamidad. Y esta otra imagen también es muy llamativa, es la imagen del Ebro, el que estudiamos, como decías tú al principio del programa, como el río más caudaloso del país. Pues ahora mismo está en las zonas más profundas con 69 centímetros de profundidad. 69 centímetros, no me llega ni a la mitad de la pierna, imagínate tú, al 13% de su capacidad, lleno de algas y con islotes saliendo en muchas zonas. Los vecinos dicen que lo que más llama la atención a su paso por Zaragoza es que apenas se oye el río, no se oye prácticamente nada. Claro, les llama la atención este punto. Bueno, en las islas, Emilia, mañana hablaremos más de este tema, pero en las islas nos ocupamos ahora de la previsión. La ¿Sigue previsión, el viento? Pues sigue el viento, pero la alerta se termina a las 12. Dentro de un ratito, dentro de nada, se termina esa alerta por viento. Aún así, las rachas han sido muy importantes. Ayer 147 en Alojera, en La Gomera, pero hoy, mira, estas hasta las 6 de la mañana ya han bajado un poquito. Aún así, 107 de nuevo en el mismo sitio en Alojera y 92, por ejemplo, en la Punta de Teno, o 93 en El Paso, que ayer tenían 105. Poco a poco va a ir amainando ese viento. La previsión para las próximas horas es que ese viento, como digo, vaya amainando. Vamos a ver la previsión en viento sostenido. Hoy hemos tenido muy poca
poca nubosidad, la mayor parte en el norte de las islas. El ambiente está bastante limpio en el sur, pero la previsión, como digo, es con vientos sostenidos de en torno a 40, 50, 60 kilómetros por hora. De momento sigue el aviso amarillo en todo el archipiélago en el día de hoy, con rachas de hasta 70 y 80 kilómetros por hora, sobre todo en las islas occidentales, con mala mar también en el sur de Tenerife y de Gran Canaria. Mañana ya ese aviso amarillo se queda en las occidentales y pasado también. Así que poquito a poco, de cara al fin de semana, parece que va a ir amainando algo el viento. Aún así, estas rachas sostenidas, digo, rachas sostenidas es que se mantienen. Sí, que no son ráfagas de repente, viento sostenido, quiero decir, no rachas sostenidas, viento sostenido. Van a ser bastante importantes. Bueno, mañana las temperaturas un poquito más bajas, con ambiente soleado en general y con ese viento del que estamos pendientes. También en la costa, acuérdense, en el sur de Tenerife y en el de Gran Canaria. Bueno, pues si no fuese por el viento sería fantástico. Sería maravilloso, pero también sería un tiempo de verano, que no sé si nos conviene. También refresca un poquito, ¿no? Emilia, lo dejamos aquí. Venga. Saludamos también, nos despedimos de todos ustedes. Volveremos mañana, se lo recordamos, a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!